9:53 de la mañana, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José, ¿cómo estás? Predía de Powell y mucho de resaca de esa crisis bancaria, crisis financiera. ¿Crees que más o menos las aguas han vuelto a su cauce después del movimiento de Credit Suisse con VS? ¿O crees que por el lado de esos cocos, de esos AT1, se está generando una situación muy complicada precisamente a la banca? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una continuidad de las actuaciones de los últimos años, ¿no? Cada vez que surge un problema se implementan medidas de seguridad gigantescas como si no tuviesen coste. Se ha orquestado un rescate de Credit Suisse por parte de UBS. Creo que Credit Suisse ni siquiera ha participado en las negociaciones. Han sido negociaciones de UBS con el Banco Central de Suiza. Hemos visto ese acuerdo conjunto de los principales bancos centrales de aumentar la liquidez en dólares vía swaps. Ahora se está discutiendo en Estados Unidos aumentar la garantía de depósitos de los 250.000 a todos los clientes de los bancos. Es decir, más de lo que ya vimos en el momento del COVID. Da la sensación de que imprimimos dinero de la nada y ponemos solución a todo lo que haga falta, ¿no? Leía un artículo esta mañana y me parecía muy interesante que decía que se habían impreso 150.000 150 billones de dólares para generar un crecimiento de 42 billones. Es decir, un poco la sensación de cada vez nos endeudamos más para crecer menos y para solucionar los problemas que van surgiendo en cada momento. Yo creo que lo que hemos visto es una muestra de hasta qué punto hay grietas en la estructura del modelo económico y financiero que estamos siguiendo, y personalmente creo que esta crisis la van a atajar relativamente pronto, pero la inestabilidad está ahí y lo que pretende el mercado, lo que cotiza el mercado es a mi parecer, el escenario que pediría un niño, ¿no? Y es, dime que el problema de la inflación se ha acabado, bájame los tipos en la segunda parte de este año, damos por terminado el problema del tensionamiento monetario y estamos ya encorsetando todos los riesgos que existen en el sector bancario para no tener que preocuparme. No suena muy inteligente el pensar desde ese punto de vista, pero es lo que se está haciendo. Powell mañana, 0,25, 0,50, visibilidad de pausa. Pablo, ¿cómo lo ves? Yo creo que no subir sería un error garrafal, porque si han dicho en todo momento que su principal problema es no cometer los errores de los años 70 y tienen la inflación todavía muy por encima del objetivo y además los últimos datos no han sido especialmente buenos, no subir creo que es decir tengo un problema tan severo en el otro lado que tengo que descuidar la inflación y sería un mensaje contraproducente. Subir 0,50 tampoco tiene ninguna lógica, teniendo en cuenta lo que está pasando con la banca en Estados Unidos y la situación, por ejemplo, de First Republic. 0,25 parece la opción más lógica y está descontado al 80%. El tema aquí clave no va a ser tanto el 0,25, si es que finalmente opta por esta elección, sino cómo hace el speech, cómo acompaña esta decisión, ¿no? El mercado está dando por hecho que esta es probablemente la última subida de tasas de interés de la Fed y que vamos a ver 2 o 3 bajadas en lo que resta del año. A ver qué nos dice Powell, si en el fondo piensa igual, vamos a ver si esos dot plots muestran realmente un cambio tan drástico de política monetaria. Ya lo está haciendo desde el lado del QT, es decir, estábamos viendo una reducción de los balances y con lo que tiene que hacer con los bancos y las ventanillas de liquidez va a tirar al traste todo el tema del QT. Si encima habla de posible bajada de tasas de interés y le da la razón al mercado, entonces yo seré de los que piensa que la inflación va a recorrer un camino no muy distinto a lo que pasó en la década de los 70 y pagaremos con creces luego el error de no haber sido más drástico. Yo no creo que lo vaya a hacer. Yo creo que Powell no va a darle la razón al mercado y va a tirar un poco por la línea de Christine Lagarde, que va a decir 0,25, seguiremos subiendo a ritmos de 0,25, con un objetivo de superar claramente la cota del 5,25% y trataremos los problemas relacionados con la inestabilidad financiera con otras herramientas, ¿no? Dotando de toda la liquidez que haga falta y la garantía de depósitos que haga falta, y van a intentar separar por el lado de la política de lucha contra la inflación y por otro lado la política de aislar los problemas financieros al mercado, ¿no? Yo creo que va a optar por esa decisión y ya veremos cómo se toma.
¿Estamos viviendo, Pablo, un QE disfrazado de QT en este momento? Es decir, un movimiento de expansión monetaria pero disfrazado de un movimiento de contracción monetaria. Sí, probablemente. Esto nos recuerda un poco a lo que pasó en 2019, ¿no? Cuando Powell intentó retirar estímulo monetario simultáneamente, subiendo tasas de interés y reduciendo el balance de deuda, y provocó el colapso de la bolsa a finales de 2018, y en 2019 a mediados ya había revertido la operación y estaba hablando de que ya no subirían más los tipos de interés. De hecho, empezaba a bajarlos. Y por otro lado, llevaba a cabo estas compras de letras del Tesoro, que de ellos todos los miembros de la FED decían, no es QE. Digo, no es QE, pero estás comprando deuda a corto plazo. Entonces ya me contarás qué es esto. Hay una línea muy fina. Al final, yo entiendo que la gente está en el día a día, ¿no? Pero cuando tú analizas los últimos 5 o 6 años, de lo que tienes que ser consciente es que cada vez que la FED intenta normalizar la política monetaria, provoca una crisis severa, lo cual quiere decir que el mercado no está en una situación suficientemente estable como para poder trabajar en términos normales. Necesita siempre de ese dopaje continuo de ayuda monetaria, y en cuanto intenta retirárselo, el paciente entra en crisis, ¿no? Cuando presumes que eso es así y ves que las dosis de estímulo que tienen que volcar cada vez son mayores, debería preocuparte, porque la situación va peor, no va mejor. Lo que ocurre es que llevamos tanto tiempo metidos en esta dinámica de todo lo que se estropea se arregla de la misma manera, inyectando más medicina, pues que nos hemos acostumbrado a eso y no vemos otra salida, pero realmente el enfermo está muy enfermo. ¿Qué debería hacer el inversor en este entorno, Pablo? ¿Qué es lo que estás viendo que el inversor debe en este entorno empezar a moldear? Bueno, yo por un lado me gusta mucho el concepto del activo real, ¿no? La razón es sencilla. Si tú crees que van a descuidar o van a dejar en un segundo plano la inflación y van a inyectar liquidez de alguna forma que pueda ayudar a que haya más inflación, aunque sea para atenuar la crisis financiera, yo quiero estar con activo real. Creo que el dinero fiat cada vez va a sufrir más, ¿no? Y de ahí yo creo el comportamiento reciente que hemos visto con las criptomonedas, el oro. Creo que la vivienda sigue siendo, en aquellas áreas donde no hay burbuja inmobiliaria, creo que sigue siendo una alternativa realmente buena. Tendría deuda, no de largo plazo, pero sí de corto medio plazo. No la querría tener de largo plazo porque creo realmente que podríamos llegar a tener un problema durante la próxima década muy severo en torno a mercado de renta fija y la imposibilidad de algunos emisores de no hacer default, ¿no? Por tanto, deuda de corto medio plazo sí me gusta, y en el caso de equity, creo que si hay algún evento, digamos, de pánico durante el año, pues aprovecharía para ir comprando, ¿no? Ir diversificando. Y dices, bueno, ¿cómo vas a comprar bolsa en este entorno? Digo, bueno, pues porque creo que habrá un momento en que los bancos centrales volverán a ponerse la capa de Superman y harán cualquier cosa con tal de evitar una inestabilidad financiera que tal vez sea peor en un momento dado que convivir con inflaciones del 3 o el 4%. Creo que tiene una situación realmente difícil por delante, y lo que van haciendo es poner parches al problema que es más grande en cada momento, pero no porque hayan solucionado el problema anterior. Y eso, a mi parecer, lo que demuestra es que vamos a peor y no vamos a mejor. Ya veremos lo que ocurre. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, Pablo, y buen negocio.